Castecos, y me refiero al patrono Santo Tomás Apóstol. A él le hemos de agradecer por sus múltiples bendiciones, nos ha brindado muchas bendiciones en este año 2024, la vida, la salud, que además les podríamos agregar nosotros por ahí, pues son tantas las bendiciones que nuestro creador y formador ha brindado para nosotros, y es por ello mismo que hoy le venimos a agradecer. Querida audiencia de Radio La Macheñita, desde donde nos sintonizan, desde donde se reportan, quisiéramos que nos dejaran ahí sus comentarios, sus saludos, sus impresiones, el agradecimiento debido. Ya estamos restablecidos con FM, no se preocupen, ya restablecimos ahí lo que es nuestra señal en FM, ya que sabemos que por la cuestión de estarnos trasladando de lugarcito a lugarcito, es por eso, pero acá estamos al 100% con esta bonita presentación. Vamos a trasladar el audio en donde se encuentra nuestro estimado Walter Chan. Ya por ahí los personajes poquito a poco van a hacer acto de aparición de nuevo dentro de la pista de baile, y vamos a disfrutar el espectáculo especial, el espectáculo maravilloso de el compite femenino de hoy 10 de diciembre, el compite internacional. Está recorriendo las calles y avenidas de acá de Chichicastenango, regalándonos ese toque mágico, ese toque especial que caracteriza a las damas del compite de hoy 10 de diciembre. Un agradecimiento muy especial a la familia Ruiz López. Muchas gracias ahí por esas atenciones, gracias por esa hospitalidad. Quiero enviar un saludo muy especial en nombre del centenario compite el 8 de diciembre a las damas del compite del día de hoy, de parte de todos los integrantes del C8D. Por ahí están ya retomando energías porque se vienen ya en busca de la 133, ¿o no es así? Saludos cordiales a mis amigos del centenario compite el 8 de diciembre que están por acá presentes, ya dispuestos para poder observar esa presentación de gala que las parejas del compite del 10 de diciembre han preparado para acá en frente de la casa de habitación de la familia Ruiz López. Saludos especiales para los hermanos Rangel Blanco, están por acá también integrantes del centenario compite del 8 de diciembre, y para mi amigo el Maza, saludos especiales también. Ahí nos vamos preparando mucho porque se viene la 133. Se viene la 133, sí señor. Saludos cordiales entonces para el centenario compite el 8 de diciembre. Y hoy acá en esta presentación se nos ha pedido de manera muy especial en nombre de la familia Ruiz López rendirle un homenaje especial a quien en vida fuera don Juanito Ruiz. Que Dios lo tenga en su santa gloria, que Dios lo tenga allá en la patria celestial gozando de la plenitud eterna. A don Juanito Ruiz lo apreciamos y lo recordamos con mucho cariño. Quiero enviar un saludo muy especial en nombre de mi seguido licenciado Hugo Barrios a cada una de las parejas del compite del 10, el compite internacional, compite femenino internacional del 10 de diciembre, que hoy hace su recorrido maravilloso por las diferentes calles y avenidas de acá de Chichicastenango. En las diferentes arterias están siendo abarrotadas el día de hoy con la presentación del compite. El compite femenino del 10 de diciembre. Ya vendrán ellas para otra presentación más. Mientras tanto, quiero agradecer por acá la colaboración de Comedor Fabi, de Multiservicios Santo Tomás, de Gaby Corso, de Fernando Suti Familia, Pescadería Macario, Osvaldo Putiquirán, al licenciado Hugo Barrios también, un agradecimiento muy especial. Vamos a suplicarle por favor ahí a la primera pareja, que nos indiquen si ya están preparadas dentro de la pista de baile. Antes me pidieron por favor rendir un minuto de silencio en memoria y para recordar a quien envía afuera, don Juanito Ruiz. Que Dios lo tenga en su santa gloria y que allá en el cielo nos regale su bendición el día de hoy. Así que con el pitazo de la primera pareja, por favor, iniciamos con un minuto de silencio.
Muchas gracias, damas y caballeros. Que Dios tenga en su santa gloria a don Juanito Ruiz. Y por qué no enviarme un fuerte aplauso también hasta el cielo a don Juanito Ruiz. Venga el aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. En nombre del presidente del Centenario Convite el 8 de diciembre, mi amigo Bosberí Villar, saluda y felicita a las damas del convite el 10 de diciembre, de parte del presidente del Centenario Convite del 8 de diciembre. Vamos a observar la coreografía, las barras. Atención, damas, la figura a formar, la figura de las barras, por favor. Han solicitado esta melodía especial para recordar a quien en vida fuera don Juanito Ruiz. Con mucho gusto, de parte del Internacional Convite Femenino del 10 de diciembre. Acá está la mejor marimba orquesta de toda Guatemala, los Internacionales Conejos. Gracias, gracias. Ya estamos preparados para compartir ya el pitazo de que inicia la música. Así es de que entonces vamos a regalarles algo muy especial ahí de lo que nos han solicitado las damas del convite en esta ocasión. Maestro Werner Orozco, vamos con la música que nos han solicitado, por supuesto con mucho placer, cariño y con toda la gana del mundo para compartir con todos ustedes, amigos de este sector de la colonia 10 de julio, para acá con toda la familia que recibió el convite femenino. Vamos con eso, adelante maestros. Internacionales Conejos. Saludos para las chicas de la Marcheñita. Ánimo, chicas. La reina del cuadrante. De los años, el trabajo de la mujer chichicasteca ha sido un bastión persistente en el alma y en la cultura. El convite femenino del 10 de diciembre se ha convertido en un símbolo entrañable de arte, unión, tradición y un amor resistente a pesar del tiempo. Pero mire qué elegancia al bailar, derrochando sensualidad. ¿Cómo no recordar aquel 1995, tan distante pero tan presente? Resuena este año como los primeros cascabeles que despertaron el alma y el corazón. Desde ese entonces, la tradición convitera ha cambiado por su esencia, por su pertinencia, esa pertinencia intacta y vibrante. En el año 2019 se arriban a los 25 años. 2024, los 30 años del Internacional Convite del 10 de diciembre. Para la familia Chong, saludos a toda la familia Chong. Bienvenidos. A los hermanos Granados. Bienvenidos también. A mis amigos del Centenario, saludos. 8 de diciembre. Saludos a su esposa Angélica Quinillo, allá en Santa Lucía, La Reforma. Atentamente, Dominic de Quinillo desde la ciudad capital.
Por ahí nos vemos el 13 de diciembre. Dominic. ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos para las damas? El comité del 10. Quiero escuchar los aplausos, quiero escuchar los aplausos. ¡Qué elegancia para bailar! ¡Qué elegancia! ¡Qué distinción! Para mis amigos camarógrafos, saludo cordial. Amigos de San Andrés, San Cabajá, bienvenidos. Para la internacional, Clarisa Chen. La primera pareja, levante mesa mano la primera pareja, la pareja número 2, Lady Monster, encabezando al original internacional compite femenino el 10 de diciembre. Jorge, allá en Toluche, el famoso Canche. Saludos. Bueno, saludos a Yulisa Taquiboy Academia, patrocinadores oficiales de Sonsac Internacional. Saludos. Amigos de Totonicapán presentes. Para Marvin Tai, Sigüenza Tai. Para el personaje de JJ de la serie Cocomelon. Saludos. Venga, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos para las chicas del convite. Venga, venga. Figura de las barras con el compite femenino del 10. Saludos a Oscar Romeo Calvo Morales, allá en New York. Saludos, Coca. Para la pareja número 3, ¿dónde está la pareja número 3? Para la pareja
pareja número 4. Saludos. Elegancia de la pareja número 5. Qué distinción de la pareja número 6. A visitar a la familia Rodríguez Apre. Allá será la siguiente presentación del Internacional Convite del 10 de diciembre. Ahí nada más. Ahí nada más. Ahí nomás. Venga el aplauso. ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Muchas gracias a la familia Ruiz López. Gracias por ese recibimiento maravilloso. De acá nos vamos a visitar a la familia Rodríguez Afre. Allá será la siguiente presentación, el Internacional Convite Femenino del 10 de diciembre. Vamos a observar la figura, la llave. Atención, damitas. La figura va a formar la figura de la llave con la música de los internacionales. Conejos. Vamos a continuar entonces acá otro tema muy especial. Vamos a regalarles algo rico, sabroso para bailar bajo los rayos del sol. Qué rico disfrutar en esta ocasión. De acá nos vamos a otro lugarcito muy especial a seguir compartiendo la música y ese espectáculo maravilloso del convite del Internacional del 10 de diciembre. Vamos con la música, maestros. Ya preparados todos para disfrutar esta tarde especial. Amigos de Totonicapán, bienvenidos. Pásensela muy bien. Adelante, maestros. Internacionales, Conejos. Saludos a la familia Reyes que vienen desde Valencia a ver a la pareja número 7. Saludos a familia Reyes. Llorar.
César y Cindy, de parte de José Orozco, ahí con mucho cariño y aprecio. Amigos en casita, saludos. Internacionales, ¡Conejos! ¿qué le pasa a la vida? No sé. ¿Qué le pasa a la vida? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué no quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su mamá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile la vida. Sí, sí. Que baile la vida. Sí, sí. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. Atención, bailarinas. La vida. ¿Qué le pasa a la vida? No ¿Qué sé. le pasa a la vida? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué no le quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile la vida. Sí, sí. Que baile la vida. Sí, sí. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Muévete, muévete. Angelita Martanico, Los Ángeles, California. Todo el mundo disfrutando, todo el mundo está bailando. Vamos todos a gozar el ritmo de los conejos. Vamos todos corriendo, vamos todos a gozar. Se prohíbe estar sentado, venga todos a gozar. La loquita que me baila se menea todo dar. Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar. Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar. El ritmo de los conejos, ritmo sensacional. Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando. Con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando. La loquita que me baila se menea a todo dar. Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar. Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar. El ritmo de los conejos, ritmo sensacional. Internacionales, conejos. Y arriba la mano las chicas que no están cansadas. Arriba la mano a gozar, a disfrutar. Eso, que se la pase de lo mejor. Venga el aplauso, ¿qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Muchas gracias a la familia Ruiz López, gracias por ese recibimiento, gracias. Hemos visto otra presentación más de las conviteras. Ahorita nos dirigiremos al siguiente punto para ver otra presentación más de este hermoso convite de las señoritas y de estas distinguidas damas. Iremos con la familia Rodríguez Afre para todos aquellos que preguntan a dónde nos dirigiremos en estos momentos. Así que para todos una cordial invitación para que nos acompañen a este otro punto donde estaremos con las conviteras para que podamos observar cómo engalanan las calles de Chichicastenango nuestras queridas damas. Les pedimos a ustedes también que nos tengan paciencia. A veces se nos va un poquito la señal con lo de las cámaras, pero al igual que la señal del internet. Así que ténganos un poquito de paciencia. Tenemos un poquito de dificultades técnicas, pero todo se puede resolver. Así que en estos momentos estaremos dirigiéndonos con la familia Afre. Así que para todos la cordial invitación para que se unan con nosotros, para que nos acompañen en este momento a acompañar a las distinguidas damas del convite. Así que para ustedes un cordial saludo se los da su servidora Ischel Us para todos ustedes,
podamos observar nuevamente este magnífico convite, un convite que ya se estaba esperando desde hace tiempo, un convite que ya era tiempo de verlo. Así que para todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas que nos visualizan y nos sintonizan desde la Reina del Cuadrante, al igual que Macheñita Radio 107.5, bienvenidos. Ya casi vemos otra presentación más de las bellas damas. Ya también nos acercamos a las 12 horas del mediodía, ya casi es mediodía, ya casi volvemos a empezar. Ya vamos también para el almuercito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya están preparados para el almuercito? ¿Ya vamos a comer en un instante o aún estamos preparando la comida? También saluditos ahí para nuestro amigo Edgar Herrera, que nos saluda, al igual que le manda un saludo a su amigo Blake Herrera, presidente del baile de disfraces Club Luciano de Santa Lucía, Milpas Altas. Un saludito para usted, amigo, que la esté pasando bien y que esté con nosotros. También le damos ahí un cordial saludo a cada uno de ustedes, radio escuchas, los que nos visualizan y nos ven desde distintos lugares de aquí, desde Chichicastenango. Nos veremos en un ratito más con una presentación más de este vistoso convite. Nos veremos en un instante más. Así que para todos, sean bienvenidos a la presentación. Le daremos el espacio a nuestra estimada amiga Suseli. Susi, bienvenida. Muy bien, ya ha finalizado una bonita presentación por acá y vamos a compartir con ustedes, nos vamos a trasladar al siguiente punto, así que desde ya les brindamos la invitación para que nos acompañen. Déjenme comentarles un par de presentaciones nada más y vamos a contar con la buena música, nada más y nada menos que los insuperables Miguel Ángel Zul y su Marimba Orquesta. Esto a partir de un par de minutos nada más, así que los invitamos para que desde ya nos acompañen, para que se acoplen con nosotros. Les queremos agradecer su fiel sintonía hacia este medio de comunicación, que nos vamos a estar encargando de la cobertura de lo que es estas actividades, de la cobertura de lo que son estas actividades. Pues acá siempre muy contentos y agradecidos por la invitación que se nos brinda en los diferentes puntos. Ahí para la audiencia que se preguntaba, bueno, ¿quiénes son los encargados de poder amenizar lo que es el recorrido del original e internacional convite 10 de diciembre de Chichicastenango? Ya hemos escuchado desde muy tempranito, que les cuento yo, desde horas de la mañana, la participación de los internacionales conejos, y vamos a compartir en unos minutos la presentación del maestro Miguel Ángel Zul y su Marimba Orquesta, para así poder cerrar con broche de oro lo que será la participación con la participación prácticamente de agrupación La Tropa, siempre listos. Estén al pendiente, se vienen muchas sorpresas más adelante, así que les decimos que se mantengan al pendiente de nuestra labor de transmisión. Por ahí vamos saludando a más de nuestra audiencia. Queremos que se reporten, coméntenos desde dónde nos escuchan, hasta dónde es que llega la frecuencia del 107.5 Radio La Macheñita, y hasta dónde es que llegan las respectivas imágenes, las respectivas tomas y todo el acontecer en esta mañana. Estamos a 2 minutos de poder decirles buenas tardes. 2 minutos para puntualizar las 12 horas, mediodía, a todo, en todo el nivel nacional. Y por supuesto que también no dejamos atrás el saludo para nuestros amigos radicados en los diferentes estados de la Unión Americana, que por ahí nos dejan siempre sus comentarios, sus saludos, sus impresiones. Sabemos que pues por cuestiones de distancia ellos no pueden venir a compartir con nosotros
por cuestiones de distancia. Sabemos que ellos tienen un sueño, una meta, un anhelo el cual cumplir, y por ello mismo pues no pueden acercarse con nosotros, pero para eso estamos como medio de comunicación, para llevarles todo el acontecer, cada uno de los detalles importantes, el desarrollo de las actividades, la manera en que se desarrollan las actividades, pues es sumamente importante, primordial para nosotros poder llevarles todos los detalles acerca del desarrollo del gran recorrido. Por ahí quisiera saludar, vamos a ver por acá, a mi amigo Charlie. ¿Qué dice mi amigo Charlie Gómez? Hola Suseli, yo aquí viendo desde Texas, a los amigos desde Texas, para mi estimado Guayo Chihuil. ¿Qué dice mi estimado Guayito? Recuerdos con los amigos de Nimazac. Amigos de Nimazac, gracias a los amigos de Nimazac que por ahí se encuentran. ¿Qué andan haciendo? ¿Están trabajando? ¿Están descansando? Quisiéramos saber. Por ahí quiero saludar a mi querido Chinito. Ahí para mi querido Cris. Ya los vamos a estar saludando en unos momentos. Mi querido Cris, buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Ahí vamos a estar disfrutando de lo que será esta bonita participación. Así que para mi querido Chinito. Ahí para Edgar Herrera nos dice por acá, presidente del baile de disfraces Club Luciano de Santa Lucía, Milpas Altas. Ahí para Blake Herrera. Emanuel Huarcas Explosivo desde Patulup. Saludos a los amigos desde Patulup. Para Ángel, para Edgar, gracias por el saludo. Excelente transmisión, mis queridos amigos. Los visualizo desde los Estados Unidos, bueno, desde Los Ángeles, nos comenta por ahí Ricardo Pacajosut. Hola Suseli, buena transmisión, gracias a los que nos van dejando sus comentarios. Víctor Ishkuna Mayik desde San Andrés Cabajá, amigos de San Andrés. Ahí para mi querida Juanita Castro, qué bonitos recuerdos con los amigos de Santa Lucía, La Reforma. Mi querida Juanita, gracias por las naranjas. Una me comí nada más porque, ¿qué les cuento yo? Naranja descuidada, se la llevaron. Gracias mi querida Juanita de Santa Lucía, La Reforma, ahí por brindarnos las deliciosas naranjitas cuando estuvimos compartiendo con los amigos de Oxlajuj, Santa Lucía, La Reforma. Rosy, vamos a ver, Rosemary. Saludos Suseli, aquí viendo desde Santa Lucía, La Reforma. Aquí les saluda Laura Angélica, mi querida Laura. Y para doña Ana, de parte de gerencia, el agradecimiento por las limas. Un costal de limas mandaron para el equipo de Radio La Macheñita, muchas gracias. Ahí para Laura Angélica y para su querida madrecita, para doña Ana, que por ahí nos están sintonizando. Quique Mendoza Tabico, saludos Suseli, aquí viendo desde Antigua Guatemala. Pronto estaremos con ustedes. Jessy Mar Arce, saludos desde Poptum Petén. Para Jessy Mar Arce, muchas gracias. Para Sandra Batten, Santos Chumil, recordando la fiesta con los amigos de Chutsorop. ¿Qué dicen los amigos de Chutsorop? Muchas gracias a los amigos ahí de Chutsorop. Les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Mi amigo Tommy Lindo también, gracias por la invitación. Ahí estuvimos en escenario de Los Insuperables y también estuvimos en el escenario con la buena música de La Fuerza Francos. Amy Macario, ¿qué dice mi guapísima Amy? ¿Qué dice mi querida Amy? Saluditos, andan por Chichi, andan disfrutando de la feria de Chichi. ¿Qué anda haciendo mi querida Amy? Gracias ahí por estar en sintonía de este medio de comunicación. Son tantas las personas, son tantas las amistades que hoy se encuentran compartiendo de esta tarde fenomenal. Contamos con la presencia de grandes personalidades de esta colonia, precisamente que recibe a las integrantes de este convite. Posiblemente algún familiar se encuentre danzando dentro de este grupo convitero y es por ello mismo que les saludamos, les agradecemos en todo momento por compartir con nosotros de esta gran alegría. Nos dice por acá, hola, buenas tardes, espectacular transmisión, gracias. Aquí escuchando desde Pamecebal, les queremos agradecer, amigos desde Pamecebal.
el agradecimiento debido a todos ustedes. Quiero mandar un saludo a la familia Carilo Tipaz, atentamente Encarnación Carilo Tipaz, muchas gracias. A mi querida Juanita Macario desde Jalapa, vamos a trasladar el audio correspondiente. El Internacional Convite Femenino del 10 de diciembre. Saludos, que se la pasen bien en cada una de las presentaciones que tendrán este día, recorriendo las calles, recorriendo las avenidas de acá de nuestro municipio, ya en la celebración de la megaferia. Para todos los chichicastecos y hermanos visitantes, sean bienvenidos a disfrutar de la megaferia acá en este municipio. Ya a la espera únicamente, a la espera de poder recibir ya a los personajes y a las parejas que están integrando el compite el día de hoy. Saludos especiales ahí para los integrantes del centenario del 8 de diciembre, ya esperando la edición 133 del tradicional y centenario compite el 8 de diciembre, Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Hace 2 días exactamente estábamos recorriendo las calles y avenidas con ellos y el día de hoy ya compartiendo con las damas de compite el 10 y desarriban ya sus 30 años de regalar alegría y emoción por las diferentes calles y avenidas de acá de Chichicastenango. Quiero agradecer, aprovechando que las damas de convite están en su descanso correspondiente, vamos a saludar muy especialmente ahí a cada una de las personas que se ha unido para esta celebración maravillosa. Muchas gracias a la familia Mateo Conos de Chevac primero, a Josefina Chávez y Benito Juárez, a la familia López Chávez de Almacén Sarita, a Víctor Castro, Ingrid Pacajoc Chan, a Juan Luis León Suárez y familia, a Juan Alvarado, a Cindy Alba, Tomasa Quinn, Saúl Reyes. Saludos especiales para la familia Lucas Quinn también que están por acá, bienvenidos. A Saúl Reyes, Tomás Chitic Rodríguez, Erika Johanna Chitic Shon, muchas gracias. A la familia Karel Jorge, Aura Chan, Daniel Tomás, la familia Morales León. El agradecimiento también especial para la familia Morales Sui, para Dina de León, para Ale Boutique, la familia Panjoc Ordóñez, Cecilia López, Olga Marina Lush. Agradecimiento también especial para Martina Lush Calva, para Luis Panjoc Sud, para Freddy Alexander, para José Mejía, Librería Kenia. Muchas gracias también por el apoyo, gracias por unirse a la celebración de hoy 10 de diciembre. El agradecimiento también especial para Canchas Gemelas de Chichicastenango, a la familia Paul Shon, a la agrupación de pilotos y transportistas chichicastecos, Juana Saquic, Elena Tecum, al licenciado José Manuel Camajá, el licenciado Ricardo Ajanel también se une al listado de patrocinadores. Quiero agradecer por acá la colaboración de la familia Mejía Larios, a Francisco Mejía, a Víctor Mejía, a don Carnitas El Chonchito, muchas gracias también por el apoyo. El agradecimiento especial para Luis Osorio, para Tomás Mejía, para Tomasa de Ignacio, para César Morales, al licenciado César Ordóñez, muchas gracias. A la familia Medrano Tipaz, a Telésforo Pablo, Tomás Chan y señora, Carolina Salvador, Juan Carlos Canil, al profesor Daniel Luis Herrera, a la licenciada Julia López Uz. Agradecimiento también especial para Rigo Chan y de familia, para la familia Chan López, para la familia Mejía Tebelán, Alexander Sud, la familia Morales Secum, Miguel Sen, la familia Cortés Macario, Erwin Morales, Sandra Morales, Heredia Morales, Tomasito Peliz, Carnicería El Vaquero, muchas gracias a la familia Jorge Shen, a Variedades Peytons, a la familia Ordóñez Macario, a Juan Tomás Nishi y familia, a la familia PNP Ávila, a Víctor Alba, a la familia Piscar Morales y a Salvador Mejía. A todos ellos un agradecimiento muy especial, a la espera únicamente de que las parejas estén ya integrándose a la pista improvisada de baile. Yo quiero pedirle al público que me regale fuertes aplausos. ¿Qué les parece si me regalan fuertes aplausos ahí para las damas del compite? Más fuerte los aplausos, que se escuchen, vengan. Muchas gracias ahí por ese aplauso cariñoso. Ya observamos que por ahí las damas del convite se vienen integrando. Vamos a pedirle por ahí
a la encargada de las coreografías, por favor. Nos puede traer por ahí la coreografía, formar acá en esta presentación, en este lugar, en este espacio. Acá donde se van a presentar las damas del convite, el internacional convite femenino del 10 de diciembre. Vamos a pedirle, por favor, a la encargada de las coreografías, si fuera tan amable de informarnos por ahí las coreografías que nos van a entregar en esta oportunidad las damas del convite del 10. Para mis amigos de Cevichería Hugo, de Zumpango, Zacatepeques, acá presentes, la tierra de los barriletes gigantes. Allá nos vemos pronto con mis amigos de Zumpango, Zacatepeques. Primeramente Dios, a disfrutar ahí de grandes actividades también, bonitas actividades allá en Zumpango. Saludos especiales también para el presidente del convite centenario 2024. Saludos cordiales ahí para mis amigos de C8D, que por ahí están presentes ya. Ya a la espera únicamente de las coreografías, por favor. A la encargada de las coreografías, necesitamos que nos informe por acá con qué coreografía nos vamos. Vamos entonces ahí en lo que se preparan las parejas del convite. Vamos a saludar muy especialmente a el público en general que está por acá acompañándonos en esta oportunidad. Ya por ahí se vienen preparando entonces las damas del convite. Vamos entonces con la música especial, ya por ahí las parejas del convite en la pista de baile de nuevo. ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos? Vamos a observar la figura del colocho. Atención damas, la figura a formar, la figura de el colocho. Vamos entonces con la música. Acá está una de las mejores marimbas orquestas de Guatemala, los Internacionales Conejos. Gracias, saludos a Dani Sean, de parte de su hija Vicky Guerra, que se la pase de lo mejor. Mi amigo Dani, de su hija Vicky. Vamos a continuar con la música, preparada y con mucho cariño para los gemelitos. Esos saludos especiales, que se la pase muy bien. Vamos con eso, con el sabor de Internacionales Conejos. Ahí que se la pase de lo mejor. Bienvenidos. Vamos con esto entonces. La figura a formar 4 puntos. Atención damas, la primera figura son los 4 puntos y luego la figura de la X. Así es, 4 puntos. Ahora sí, Internacionales Conejos. Vamos con esto, adelante muchachos. Internacionales Conejos. Amigos de Zumpango, a vuestro amigo Hugo. A la pareja número 4, de parte de la familia Tomás Gut. Comedor Fabi, saludos. Cuando sientas que no hay sentimiento y a la leña le hace falta fuego, que una duda te provoque inicio, que la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso, quítate de medio y a la loca sácala del sueño, que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor, Y ahora siento por dentro no se acaba el amor, que lo juro, no miento. no se acaba el amor, Solo cambia de tiempo, no se acaba el amor. solo cambia de color. Cumbia para el alma. Me robaste el corazón, ladrona y
tequila y el vino, y con el vino Lulu, el poquito mío, el poquito mío, el poquito mío. En el baile se tira besito, en el baile se tira besito, el besito y el tequila y el vinito, y con el vino Lulu, el poquito mío, el poquito mío, el poquito mío, el poquito mío. Baila mi mambo. Algo de la PNMT. Saludos. Compaña, 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 compaña. Internacionales con la misma fuerza. Sigue la cumbia. Muévelo, muévelo. Uy, 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 uy. A través de Subsac y la Machenita. Cada quien sabe lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene. Cada quien sabe lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene. Las mujeres cuidan lo que tienen y todo el mundo cuida sus cositas. Y yo grito lo de chichi, Cuida tu cosita. también lo de quiche, Cuida tu cosita, la gente de chimiqui, cuida tu cosita, también lo de Guayabas, cuida tu la cosita, gente de Espantán, cuida tu cosita, también lo de Zacualpa cuida tu y cosita, las confiteras. cuida tu cosita. Y Byron Molina. Muévelo, muévelo. Uy, 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 uy. Subsactivo. Tío Wilson. Cada quien sabe lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene. Cada quien sabe lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene. Las mujeres cuidan lo que tienen y todo el mundo cuida sus cositas. Y la gente de San Marcos Cuida tu cosita, todito los de Shella, cuida tu cosita, de Toto y Capán, cuida tu cosita, de Grupo Entenaido, cuida tu cosita, la gente de Restaureo cuida tu y cosita. la gente de Mazarte. Ahí nomás. Cuidan ya, ¿no? Venga el aplauso. ¿Qué pasó con los aplausos del público? Más fuerte los aplausos. Queremos agradecerle a Internacionales Conejos por esa compañía que nos prestó durante este recorrido, ya que ellos finalizan acá esta presentación. Han solicitado esta hermosa melodía para que las damas nos entreguen la figura de la X ahí dentro de la pista de baile. Por favor, maestros, en compañía de las callecitas de San Marcos, al estilo de los Internacionales Conejos. Pero yo quiero pedirle al público los aplausos, por favor, los aplausos. Muchas gracias, Internacionales Conejos. Nos seguimos viendo allá en el concierto de las Internacionales de hoy, 10 de diciembre. Viene la música entonces, la figura a formar, la X, al ritmo de Internacionales Conejos. Vamos con eso entonces, dice así. Una mañana del año 1995 sale por primera vez a las calles y avenidas. La noche cubre ya las alamedas, la mina duerme ya la población, sembrando mis tristezas en sus calles, regándonos con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigos de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando girones en mi corazón.
amor. Saludo muy especial para mi amiguita Ishel, con mucho cariño. 30 años, las bodas de Perla, del Internacional Convite del 10. Ya saben, los esperamos a partir de las 6 de la tarde, allá donde el Calvario. Ya estaremos recibiendo a las chicas del convite y al gran baile social. Voy por el camino triste de mi vida, dejando girones en mi corazón, con tu imagen viva, siempre mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Ya veo Kevin Noriega, adiós de Machito Radio, el conocido Masa. A ver, ¿y qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos del público? Para las damas de Convite del 10. Vengan los aplausos, más fuertes los aplausos, por favor. Más fuertes los aplausos. Para mis amigos de Sumsac. Hasta la distancia. A los amigos allá en Estados Unidos, saludo muy especial. Para mi amigo Jorge Diego de León. Para Ángela Mantanico, saludos. Muchas gracias, Colonia 10 de Julio, muchas gracias. Durante 30 años, recibiendo a las damas del Convite del 10. Y a la familia Rodríguez Afre, muchas gracias. Primera pareja, ¿dónde está la primera pareja? ¿Cómo lo disfruta, cómo lo baila la primera pareja? Para todas las familias de acá de la Colonia 10 de Julio, saludos. Saludos a la vicepresidenta del Internacional Convite del 10.
Cerveza Tajiboy. Muchas gracias por el patrocinio. Ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más. Muchas gracias, Internacionales Conejos. Gracias por habernos acompañado. A partir de las 6 de la tarde vuelve la música de Internacionales Conejos para recibir a las damas del convite allá frente al Calvario. También ya están disponibles las entradas para poder observar el convite internacional allá en la Escuela Flavio Rodas. Acérquense ahí. Estamos de vuelta en cabina principal, donde estamos con todas las chicas de Radio La Macheñita que nos acompañan el día de hoy. Ahorita las chicas del convite se irán a su siguiente descanso. Estaremos regresando con ellas dentro de un rato. Imagino que ahorita se hará el cambio respectivo de los maestros. Terminó ahorita Internacionales Conejos y vendrá ahorita Miguel Ángel Tzul. Será el grupo que estará amenizando con nosotros, la marimba orquesta que estará con las chicas el día de hoy. Un agradecimiento especial a Internacionales Conejos que nos dieron un muy bonito repertorio para las bellas damas del convite. Así que ahorita iremos con las hermanas Méndez Herrera, donde se dará el almuerzo hacia las chicas del convite. También tuvimos la oportunidad de ver allí a bastantes personitas que ya se estaban acercando, ya van llegando más personas poco a poco. Hay más afluencia de personas que vienen a ver a estas bellas damas, que nos vienen a acompañar a nosotros también. Para los que quieran mandar algún saludo especial y no saben si mandarlo vía WhatsApp, si mandárnoslo aquí en la página principal, pueden acercarse en donde estamos nosotros ubicados para darnos ahí un saludito, decirnos, miren, nos puede saludar a la familia tal, o nos puede saludar a nuestro hijo que no se encuentra aquí pero lo está visualizando, o a mi papá que está en la Unión Americana, o no sé, algún familiar suyo que quieran saludar. Para los que quieran, estamos aquí en la unidad móvil, es una camioneta roja. Para los que nos quieran dar algún saludito así presencial y nos quieran venir a saludar también, son bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Ahí les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Veíamos que los maestros de los Internacionales Conejos estarán con nosotros en la tardecita, a las 6 de la tarde. Estaremos con ellos nuevamente, acompañándolos con el descubrimiento, si no estoy mal. No, me equivoco, discúlpenme. Estaremos con Grupo La Tropa hasta el final, pero también estaremos unos momentos más con Internacionales Conejos. Así que para ustedes también, más al ratito volveremos a escuchar uno que otro de sus canciones que están en su repertorio musical. Así que para todos ustedes no se lo vayan a perder. Ahorita se vienen los maestros de Miguel Ángel Tzul, los insuperables. Gracias, amigo Brian, por ese. Le manda un saludo cordial a la familia de Brian que los anda escuchando en la casa. Dice, felicidades a la familia y muchísimos saludos a ellos también. También le damos un saludito ahí a todos los que nos andan visualizando desde nuestra página principal, La Reina del Cuadrante. Y para los que nos escuchan ahí en la radio, en Macheñita Radio 107.5, gracias por su sintonía y su preferencia. También les decimos ahí a todos, espérennos un minuto más, volverá el convite nuevamente, volverán a estar acompañándonos. Hace ratos una estimada amiga mía me estuvo escribiendo y me dijo, ¿qué pasó? Se olvida de uno. Mándeme mi saludito. Así que ahí va su saludo, mi querida amiga Marcelina Carolina, la insuperable, que nos escucha desde Chuacamán, cuarto, por la vuelta de San José. Qué bonito. Gracias por siempre estar ahí al pendiente.
Gracias, gracias, gracias. Así que creo que vamos a tener impresiones con Susi en estos momentos. Así que vamos a ver qué nos tiene ella ahorita, qué nos tiene preparado en estos momentos ella. Así que vamos con Susi. Buenísimas tardes a todos ustedes. Vamos a estar saludándolos por unos cuantos minutos en lo que llega el preciso momento para ir a degustar del suculento almuerzo, ya que como bien sabemos, pues las bellas y distinguidas damas se han ido al respectivo descanso a degustar del almuercito. Así que a toda nuestra audiencia les deseamos la mejor de las tardes, donde quiera que nos observen en esta hora muy especial. Ya han transcurrido varias horas desde el inicio de nuestra presentación y queremos que ustedes también formen parte del desarrollo de estas actividades. Hay tiempo suficiente, varias presentaciones aún para que ustedes vengan a compartir con nosotros. Les dejamos la invitación. Incluso vamos a estar compartiendo un poquito más de cuál es el itinerario, cómo van a estar desarrollándose las presentaciones, para que ustedes también puedan acercarse a los diferentes puntos, a los diferentes sectores en este gran recorrido. Nos dicen por acá, saludos, ya nos llegan los saludos, mándenos sus saludos, sus comentarios. Les digo, un par de minutos nada más vamos a estar con nosotros, vamos a descansar y luego estaremos de regreso. Así que aprovechen ahí para mandarnos sus saludos. Para Tomás Alguatecum, mi amigo Tomás Alguatecum, ahí se encuentra conectado, muchas gracias. ¿Desde qué estado de la Unión Americana nos observa mi amigo Tomás Alguatecum? Ahí le enviamos el saludito especial. Por ahí queremos extenderle la cordial invitación. Ustedes se preguntarán, bueno, Suseli, ¿cuándo van a tener transmisión nuevamente en un recorrido? Vamos a estar una vez más recorriendo las diferentes calles y avenidas de nuestro hermoso pueblo de Chichicastenango para la fecha 20 de diciembre con nuestros amigos del Convite Siempre Joven. 20 de diciembre, ahí nos estaremos saludando. Y también para la fecha 22 de diciembre estaremos en el recorrido del Internacional Convite. 22 de diciembre de Chichi, el convite más chingón, nos dicen por ahí, muy bien. Saludamos a toda la junta directiva, a los miembros directivos de el Convite Internacional 22 de diciembre. Muchas gracias por la invitación. Hacia Radio La Macheñita, pues años anteriores ha estado presente en el recorrido y Dios mediante, pues este año una vez más se presentará para compartir de esta gran alegría. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas a nuestra labor de transmisión. Lamentablemente, pues no... no logro ver los comentarios. Ya, ahora sí, ahí estamos. Para mi amigo Sergio Lobo, saludos desde San Antonio Ilotenango. Una excelente señal, nos dice, feliz tarde Suseli, muchas gracias. Gracias al amigo Sergio Lobos. Para Mike Zen, nos dice, saludos Suseli, buena transmisión. Saludos a la familia Zen Calva del Cantón Pachoj, sector alto, visualizándonos desde Houston, Texas. También vamos a saludar ahí al famoso Shrek, nos dicen por acá. Para Carlos Alba, dice, saludos para el convite tradicional 27 de diciembre de Santo Tomás Chiché, me imagino. Muy bien. Para Lester Zúñiga, mi amigo Tony Zúñiga, y en unos momentos iremos a acompañarlos. Acá los esperamos. Mi amigo Mike Zen, que recuerdos de mi Chichicastenango lindo. Tomás Chumil, para Peter Tum. Con ese calorcito se recibe. No es cierto. Para Dylan Guzmán, disfrutando ahí, dice, vamos a ver, a seguir disfrutando. Mi amigo Omar Castro, saludos querida amiga, bendiciones para usted. Gracias Omar, nos estaremos saludando mes de enero. Allá nos vemos, mes de enero, amigos de Santa María Chiquimula, la fiesta en honor al Señor de Esquipulas. Para Morales, saludos Suseli, atentamente Warner Ignacio. Para Félix Chacaj,
Muchas gracias a Félix Chacaj. Saludos, Suseli, aquí visualizando desde Santa Cruz del Quiché, a nuestra audiencia desde Santa Cruz del Quiché. Por ahí saludamos a Andrés Soy por sintonía. Para Juanjo ST, saludos desde el Centro de Salud de Chichi. Bonita presentación, bonita transmisión. Saludos. Andrés Sami, hola, buenas tardes, los que estoy viendo en Santa María Chiquimula. Para Juanito Pérez, saludos amigos de Totomacastenango. Vaya, saludando a los amigos de Milpas Altas. A Ricky Nish, saludos al famoso Calacas del sector cementerio, quien se encuentra allá en Los Ángeles, California. Santos Chumil. Para Quino Lindo, Alejandro Ismael Pericó, Vicente. Nos dice por acá, saludos desde San Vicente, Buenabaja. Qué bonitos recuerdos, qué bonitos recuerdos. Por ahí tuvimos el gusto de compartir con nuestros amigos de Buenabaja, Momostenango. Pues siempre es grato poder estar. Vamos a llegar a la unidad móvil, mi estimado compañero Brian. Acompáñeme a este pequeño recorrido, ya que ya nos dejaron. Ya nos han dejado los compañeros de Radio La Macheñita. Ellos ya se fueron y nosotros seguimos por acá. Pues no se preocupen. A los muchachos de los Internacionales Conejos, por ahí se encuentran disfrutando de esta buenísima presentación. Acá pues se encuentra nuestra unidad móvil. Si ustedes ven el vehículo, pues no duden en saludarnos. Acá se encuentra la unidad móvil de Radio La Macheñita, todo el equipo correspondiente. Se encuentra mi querida Clarisa, se encuentra mi querida Jocelyn, por ahí se encuentra Ischel también, mi compañero Willy. Ven nada más dónde anda Willy, para que no digan que les estamos brindando la mejor atención a través de nuestra transmisión. Uy, el compañero Willy lleva colgado ahí en el vehículo desde que amaneció, pero por ahí anda el equipo de Radio La Macheñita. Los saludamos, les agradecemos. Vamos a continuar con algunos saluditos antes del corte respectivo. Para Chocol dice, saludos desde Sololá, buena transmisión. Saluda a Tono Tambriz. Para Manuel Martín, saludos para ti, Suseli. Los estoy viendo desde Atlanta. Muchas gracias a los amigos desde Atlanta. Para Michelle Kochach, saluditos, mi hermosa Suseli. Voy a hacer el llamado a mi querida Ischel. Venga acá con nosotros. Vamos a compartir en estos momentos. Vamos a presentarles a nuestra querida compañera Ischel. Ella por acá se encuentra también compartiendo de nuestra labor de transmisión. Manuel Martín dice, saludos para ti, Suseli. Los estoy viendo desde Atlanta. Mi querida Ana Vicente, también para mi querida Michelle Kochach. Saludos, mi hermosa Suseli, gracias. Juanito Osorio desde Santa Lucía La Reforma. Para Leila Tiniguar, para Jordi desde San José Pinula, de Aldea San Luis. Para Yolanda Calel desde Chumanzana. Y por acá se encuentra mi querida Ischel. Mi querida Ischel, ¿cómo se siente de poder compartir con nosotros del recorrido? Porque ustedes se preguntaban por ahí, bueno, ¿quién será la nueva voz femenina que anda ahí acompañando a Radio La Macheñita? Como que conocemos la voz de Suseli, pero se nos hace ahí esa inquietud de saber quién es la otra señorita que está compartiendo de la cobertura de este evento. Pues es mi querida Ischel, ella por acá se encuentra. Bienvenida, un gusto enorme saludarla, y por acá vamos a estar compartiendo de algunos saluditos por ahí. Vamos a saludar a nuestra gente y luego vamos a hacer el corte respectivo. Quiero saludar a los amigos de Alitur, que dicen los microbuseros de Alitur, y principalmente para don Esteban Shen Ventura, a nuestros queridos amigos radicados en Las Vegas, Alejandro Conos, muchas gracias. Continuamos con los saluditos y luego el corte respectivo. Bienvenida. Muchas gracias, Suseli. Muchas gracias, querida audiencia de Radio La Macheñita y La Reina del Cuadrante. Para nosotros es un honor y un placer poderlos acompañar en esta tardecita. Me presento nuevamente para los que no me conocían, tal vez no me hayan visto, pero sí he estado compartiendo escenario en algunas ocasiones con Suseli González. Yo soy Ischel Reynoso, un gusto poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un honor y un placer comenzar a platicar un rato con ustedes, a que ustedes me conozcan, sepan quién soy.
no soy una experta todavía, pero espero algún día poder contar con su apoyo. Así que esperemos que en algún futuro nos topemos en algún lugar y podamos compartir de momentos amenos y llevarles sus transmisiones a todas las personitas que no se encuentran dentro del país y por los que en algún motivo no se podrían acercar o podrían estar cerca del lugar, también llevarles este evento. Queremos saludar ahí a nuestros amigos que nos escriben a veces, que nos dicen, ¿por qué se olvida de nosotros? Nosotros la conocemos desde hace tiempo y ni un saludo nos manda. Una disculpita, pero tantos saludos, a veces se nos olvidan algunos nombrecitos, se nos olvidan algunas personitas, pero ahorita para eso estamos, para poder conocerlos, poder saludarlos también. Ahí saludando a nuestra queridísima amiga Marcelina Carolina, la insuperable, que siempre ha estado atenta a las transmisiones y siempre ha estado ahí cuando nosotros hemos estado en algún lugar, al igual que a nuestro queridísimo amigo Oscar Romeo Calgua Morales desde Long Island, Nueva York. Muchísimas gracias por estar siempre en full sintonía. Gracias por los saluditos también que le hace a mi persona. Saludos a Roberto Carlos que nos anda viendo. También a Wilson Morales. Hola, buenas tardes. Muy buena transmisión en Checocaj. Gracias por visualizarnos desde allá. También le damos ahí saluditos a Fernando de León, muchísimas gracias. A Daniel Arana también. Le damos saludos ahí a Steve Robles. Saludos a mis paisanos de Chichicastenango, viendo desde Ciudad Quetzal. Un saludito ahí a cada uno de ustedes, esperando que se la estén pasando muy bien con nosotros, que estén compartiendo de esta alegría también que tenemos para ustedes, que estamos llevando de estas chicas conviteras que andan dando lo mejor en este día. También a nuestro querido amigo Sergio Lobos, un saludo. Gracias. Muchas gracias, mi querida Ischel. Así de esta manera entonces vamos culminando esta transmisión para poder estar de nueva cuenta a partir de un par de minutos, ya luego de haber degustado del suculento almuerzo. Para Rosa, muchas gracias. Para Choco Gel también. Amigos de Bomberos Voluntarios, bueno, por ahí se encuentran con los bomberos voluntarios. Para Víctor Josué, muchas gracias. Amigos del Cantón Pachoc, sector bajo. Para Mili Villatoro, que por ahí se encuentra. Gracias, queridos amigos. Infinitas gracias para todos ustedes. Estaremos de regreso en escasos minutos, así que los invito para que estén al pendiente de nuestra labor de transmisión. Vamos a hacer el cambio respectivo a cabina central. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Con permiso, buen provecho, buena tarde.